Eh, el tema de hoy es BIRATS, expuesto por el doctor Diego Romo. El doctor de Romo es un radiólogo de la Universidad del Valle y fellow en imagen de la mujer de la Fundación Santa Fe y pues labora en el Centro Médico Imbanaco. Doctor Romo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y pues pantalla es suya. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un honor estar hoy con ustedes y poder compartir algo de la información, digamos, que ustedes diariamente conocen a través de nuestros informes de mamografía. Entonces, el tema que vamos a exponer hoy es el BIRATS, la quinta edición. Digamos, ¿por qué exponer un tema de una edición que lleva ya 7 años? Porque los temas de calidad y los temas de confiabilidad todavía son temas complejos en nuestro medio. Entonces, me pareció que es importante, sobre todo para los residentes y para ustedes como médicos tratantes que tengan, digamos, algunas de estos datos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta charla? Primero, conocer los descriptores correctos de las lesiones mamarias utilizando el léxico del BIRATS. Reconocer la categoría adecuada en mamografía para el espectro de las lesiones que se pueden observar. Definir las indicaciones de cuándo utilizar un BIRATS 3 en mamografía. Y desarrollar un enfoque hábil, digamos, y práctico para interpretar reportes de mamografía utilizando este léxico. Entonces, como ustedes saben, el BIRATS es un sistema de reporte de imágenes y sistema de datos, eso es lo que significa sus siglas, y es un esfuerzo colaborativo de varias instituciones, el Colegio Americano de Radiología, el Colegio Americano de Cirujanos, de Patólogos, el Instituto Nacional de Cáncer, la CDC, la FDA, y ha tenido varias etapas que ustedes conocen a lo largo de su historia. En el 92 se inició su desarrollo, en el 93 el primer piloto o edición, en el 94 se hace obligatorio en Estados Unidos y luego se han ido creando una serie de ediciones que van sumando información. En el 2003 ya se añadió el ultrasonido y la resonancia dentro del léxico y esta es la quinta edición de la cual les voy a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo del BIRATS? Finalmente, el objetivo es asegurar la calidad. Entonces, de esta forma, primero estandarizar los informes de imágenes, reducir la confusión en los informes de radiología, proporcionando un lenguaje común que puedan utilizar los radiólogos y los médicos tratantes, y permitir una comunicación confiable sobre los hallazgos y las recomendaciones de manejo. También facilitar el seguimiento y monitorizar, digamos, los resultados. Para hablar de mamografía, hablemos primero de la estructura del reporte. ¿Qué es lo que debe contener un reporte de mamografía para yo decir este reporte es adecuado? Primero, la indicación del examen. Segundo, una descripción de la composición general de la mama, es decir, de su densidad. Tercero, una descripción clara de cualquier hallazgo importante en comparación con los exámenes anteriores. Una evaluación global del estudio y una recomendación de manejo. Entonces, en la indicación del examen, pues debe conocer si es una mamografía de tamizaje, si es un rellamado, es decir, una proyección adicional por algún hallazgo específico, si es un seguimiento de una lesión probablemente benigna o de un cáncer tratado con alguna terapia. Entonces, este es el BIRATS. Vamos a hablar primero del léxico. Bueno, esta es la cuarta edición, esta es la quinta edición que están viendo aquí. Y hablemos primero de la composición de la mama. Entonces, esto es lo que ustedes usualmente ven en los diferentes estudios, es la composición de la cuarta edición, de la edición anterior a la quinta edición, a la última edición. Y en esa edición lo que se trató de hacer es, digamos, hablar de la composición de la mama de acuerdo a cuartiles porcentuales. Entonces, si el tejido mamario ocupaba menos del 25% del volumen de la mama, se hablaba de una mama de predominio graso. Se ocupaba entre el 25 y el 50%, unas áreas de tejido fibroglandular disperso, entre el 51 y el 75%, un seno heterogéneamente denso, y más del 75% un tejido extremadamente denso. De tal forma que estas son, digamos, las categorías densidad mamaria. No, es que estoy en una conferencia, mami. Estas son las categorías de densidad mamaria. Entonces tenemos un tejido casi enteramente denso, donde hay muy pocas áreas de tejido fibroglandular o
o muy pocas reconocibles, áreas dispersas de densidad fibroglandular, tejido extremadamente denso, donde vemos que hay mayor composición de tejido fibroglandular en el volumen mamario, y extremadamente denso. Entonces, estos descriptores de la densidad mamaria deben ser usados en el informe radiológico, y las letras o números pueden o no ser usados, son opcionales, pero los descriptores deben utilizarse. Entonces, ¿cuál fue el cambio, digamos, con la quinta edición, con la última edición del BIRADS? Entonces, primero se le asignó un código alfabético, un código en letra para describir la densidad. Entonces, predominantemente grasa, tipo A, áreas dispersas de densidad fibroglandular, tipo B, un seno denso heterogéneo, tipo C, y aquí se coloca una frase en el BIRADS que es que pueda oscurecer nódulos o masas pequeños. Y el tipo de extremadamente denso, se le coloca en el BIRADS una frase que dice disminuye la sensibilidad de la mamografía. Entonces, estas son las categorías de densidad. Y el problema de la mamografía, una de las limitantes que ustedes claramente conocen, es que entre mayor densidad tenga el tejido mamario, pues la sensibilidad para detectar lesiones va a ser menor, acercándose incluso en algunos estudios al 40% en este tejido, sobre todo el extremadamente denso. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder detectar un cáncer o una lesión dentro de la mama que no sean microcalcificaciones, tenemos que tener un contraste con el fondo. Es decir, si el cáncer o la lesión que estamos estudiando tiene la misma densidad que el tejido fibroglandular, pues va a ser difícil. Entonces, para poner una analogía en este tejido graso o de predominio graso, pues va a ser muy fácil ver una lesión. Pero en este tejido extremadamente denso puede ser bastante difícil poder reconocer una lesión del tejido mamario que lo superpone. Además, la densidad mamaria es un factor independiente de riesgo de cáncer de mama. Entonces, es, digamos, una situación a tener en cuenta muy importante. Estos son algunos ejemplos de lo que se llamaría un seno heterogéneamente denso en la categoría BIRADS. Y el cambio que les comentaba es que hoy en día para el BIRADS basta que una parte del tejido mamario tenga al menos 10% de tejido denso que pueda ocultar una lesión para que ya se pueda denominar con esta categoría. O sea, no se tienen en cuenta los porcentajes que habíamos venido manejando, sino que basta con que un porcentaje del tejido mamario sea denso para no poderla clasificar de esa forma. Entonces, este es un ejemplo. Esta es una mama que no tiene, digamos, más del 50% de tejido denso, pero entonces la forma de categorizar sería como que los cuadrantes superiores externos de ambas mamas tienen tejido denso y que se observan otras áreas de tejido fibroglandular en el restante de tejido mamario. Entonces ven que hay un cambio en la forma como se describe esta densidad. Lo segundo es hablar de los descriptores de las lesiones. Entonces, los descriptores de los hallazgos del léxico BIRADS. Entonces, en este tercer apartado, lo que vamos a hacer es demostrar o vamos a describir cualquier hallazgo que tengamos, ya sea concerniente a una mamografía de tamizaje, un hallazgo sospechoso, nuevo, que sea más grande o que sea más extenso en comparación con estudios previos. Entonces, tenemos un espectro de lesiones que van desde las microcalcificaciones, las distorsiones de la arquitectura, los nódulos, las asimetrías. Entonces vamos a ver un poco de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con los nódulos. Entonces, ¿qué es un nódulo? Es una lesión tridimensional que ocupa espacio y que se ve en dos proyecciones o más proyecciones de mamografía y presenta un contorno que es bien definido, que es convexo y un área central donde tiene usualmente mayor densidad. Entonces, cuando hablamos de nódulos, tenemos que tener en cuenta tanto su tamaño como su morfología. Y en la morfología vamos a tener en cuenta dos cosas supremamente importantes, la forma y los márgenes. Cuando hablamos de la forma, tenemos que referirnos a tres tipos de formas, redondeadas, ovales e irregulares. Y de los márgenes tenemos que tener en cuenta si los contornos son circunscritos, como esta lesión, si son oscurecidos por el tejido mamario que lo rodea, si son microlobulados, donde hay ondulaciones cortas de esa lesión, si son indistintos o si son espiculados. Entre más se acerquen a estos contornos espiculados, la probabilidad de que una lesión sea maligna va a ser mayor. Y entre más se acerque a esta forma irregular, la probabilidad de que una lesión sea maligna va a ser mayor. También tenemos que tener en cuenta la densidad de los nódulos, de tal forma que una lesión de alta densidad tiene mayor probabilidad de ser maligna que una lesión, por ejemplo, de igual densidad y mucho menos probable va a ser
que sea maligna cuando la densidad de la lesión contiene grasa, por ejemplo. Y tiene unas características asociadas a esas masas que pueden ser distorsión de la arquitectura, edema, puede tener cambios en los conductos, engrosamiento de la piel, retracción. Y cuando se describan estos nódulos, pues se debe describir dónde están ubicados, en qué cuadrante, en qué horario, la profundidad y la distancia al pezón como características de la descripción adecuada. Entonces, en la cuarta edición del BIRRAS, estas son las formas que se reconocían en ese momento, y en la quinta edición, como les he comentado, son tres formas: ovalado, redondo y regular. En la en la quinta edición se cambió este contorno lobulado porque se podía confundir con el margen microlobulado. Entonces se quitó esta categoría, digamos, lobulado, y en la quinta edición existen estas tres que acabo de comentar. Estos son algunos ejemplos. Entonces, cuando tiene lobulaciones suaves, se llama igualmente ovalado. Esta es una morfología redondeada y esto es una morfología francamente sospechosa e irregular. Hablemos de las calcificaciones. Entonces, para hablar de calcificaciones, cuando hablamos de microcalcificaciones, tenemos que tener en cuenta dos características, que es la morfología y la distribución. Entonces, hablemos primero de las calcificaciones que son típicamente benignas, que ustedes pueden reconocer en una mamografía y que al reconocerlas vamos a evitar quizás una biopsia innecesaria. Entonces están las cutáneas, que son típicamente con centro lucente, son patognomónicas, entonces tienen unas características muy típicas. Las distróficas, que son más grandes, usuales mayores a 1 milímetro, tienen que ver con radioterapia, con cirugía previa, con alguna lesión traumática de la mama, tienen a menudo centros de baja densidad. Las redondeadas, que pueden considerarse benignas cuando son difusas, son pequeñas, menores a 1 milímetro, y se forman dentro de los acinos mamarios. Cuando estas son muy pequeñas, se puede utilizar el descriptor de puntiformes, entonces que se ven en los informes mamográficos. Las vasculares, que ustedes conocen claramente, son paralelas o tienen estructuras lineales tubulares que están claramente asociadas a una estructura vascular. Y estas que se llaman en palomita de maíz, que son calcificaciones grandes, que típicamente tienen más de 3 milímetros y son producidas por fibroadenomas en involución. Cuando se describen calcificaciones, puede no ser apropiado hablar de la distribución, solamente de su morfología. Y el manejo, obviamente, es la mamografía de rutina que se le indica a la paciente. Otro tipo de calcificaciones benignas están las calcificaciones en vara, que pueden ser lineales o discontinuas, son gruesas, son líneas gruesas que se ven en la mama, que usualmente pueden tener la distribución de un ducto o de una línea. Las calcificaciones en leche de calcio, y cuando hablamos de leche de calcio son calcificaciones que se sedimentan en la parte declive de los quistes. Entonces, ¿cómo se van a ver? En las proyecciones craneocaudales se van a ver como calcificaciones que son borrosas, como mal definidas, y cuando se hacen ocasionalmente proyecciones medio laterales oblicuas o laterales, esas calcificaciones característicamente van a cambiar de forma y se van a ver como semilunares porque se depositan en las zonas declives de los quistes. Las calcificaciones asociadas a suturas, que son pues el depósito de calcio sobre estas estructuras, y las calcificaciones anulares, que son también depósito de calcio sobre una esfera, que puede ser un quiste oleoso, un quiste simple, y se ven de esta forma, o también pueden estar presentes en los focos de necrosis grasa. Y el manejo pues obviamente va a ser la mamografía de tamizaje de estas pacientes. Entonces hablemos ahora sí de las calcificaciones sospechosas o microcalcificaciones sospechosas. La primera categoría son las amorfas. Ellas tienen un valor predictivo positivo del 21%, por lo que se van a ubicar con una categoría BIRRAS 4B. Son pequeñas, usualmente no se puede determinar una forma particular de estas calcificaciones, corresponden a las calcificaciones amorfas o tienen una forma, digamos, de nubes o de algodones, como se puede describir. Y están las calcificaciones heterogéneas gruesas, que tienen un valor predictivo positivo del 13%, diría con una categoría BIRRAS 4B. Son más llamativas que las amorfas, son irregulares en sus formas, tienden a coalescer, miden entre 0.5 y 1 milímetros, pueden confundirse o pueden, digamos, ser muy similares a las calcificaciones distróficas, pero son mucho más pequeñas. También están las calcificaciones finas pleomórficas. Son estas calcificaciones que tienen formas diferentes, que tienen formas irregulares, y la mejor forma tal vez de describirlo es como si fuera vidrio o piedra molida. Entonces, cuando ven estas calcificaciones con diferente forma, tienen un valor predictivo positivo del 29%, es decir, son una categoría BIRRAS 4B.
y pueden tener tamaños de hasta 0.5 milímetros. Y las calcificaciones también sospechosas, que se llaman finas lineales o finas lineales ramificadas, tienen un valor predictivo el más alto de la clasificación, con un 70%, lo que las ubica en una categoría BIRRAS 4C. Y ustedes lo que ven son líneas, digamos, continuas, y otras que van en rama. Entonces, estas son las calcificaciones finas lineales o finas lineales ramificadas. Y el manejo de estos grupos que acabo de mencionar, pues obviamente va a ser el diagnóstico tisular. Entonces, aquí para recordar, estas son las microcalcificaciones con sus diferentes clasificaciones: heterogéneas gruesas, el valor predictivo positivo del 13%, amorfas del 21%, pleomórficas finas del 29%, y finas lineales o lineales ramificadas del 70%. Aquí algunos ejemplos de heterogéneas gruesas, amorfas, pleomórficas finas, miren cómo se ven, como piedra molida, y lineales ramificadas, son líneas y tienen ramas de la morfología que las caracteriza. En la cuarta edición había una clasificación de calcificaciones sospechosas, de sospecha intermedia. Entonces, esta clasificación de sospecha intermedia se eliminó, y en la quinta edición, en la última edición, quedan las calcificaciones típicamente benignas y las calcificaciones sospechosas. Entonces, de acuerdo a su morfología, los descriptores del BIRRAS pueden ser 4B o 4C para la clasificación fina lineales o lineales ramificadas. Ven su valor predictivo positivo. Entonces, lo primero es clasificar su morfología, y lo segundo va a ser clasificar su distribución dentro de la mama. ¿Por qué? Porque dependiendo de la distribución va a tener un riesgo de malignidad, que va a partir desde las calcificaciones difusas, que tienen un valor predictivo positivo del 0%, las agrupadas, que tienen un valor predictivo positivo del 31%. Para decir agrupadas, ¿qué tenemos que tener en las calcificaciones? Primero, tienen que ser 5 o más calcificaciones, y tienen que estar dentro de máximo 2 centímetros del tejido mamario o 1 centímetro cúbico de tejido. Entonces, a esto lo llamamos agrupadas. Luego siguen las regionales, que tienen un valor predictivo del 26%, y están dispuestos en un volumen mayor a 2 centímetros, y no tienen una distribución ductal esperada. Entonces, a esto le llamamos de tipo regional. Luego siguen las segmentarias, con un valor predictivo positivo del 62%, que son depósitos de calcio a lo largo de conductos o ramas que siguen un segmento. Entonces, en estas característicamente vamos a ver un vértice que está orientado hacia el pezón y una base que va a estar en la parte posterior de la mama, y tiene una característica o una morfología triangular que va a ser siguiendo un lóbulo mamario. Por último, las lineales están dispuestas en una línea, y es un hallazgo que sugiere el depósito de calcio a lo largo de los conductos. Es un hallazgo que tiene un valor predictivo positivo del 60%. Entonces, juntamos tanto la morfología con la distribución para dar una categoría final, de tal forma que si la distribución es sospechosa, por ejemplo, del 60 o 62%, la categoría final sería un BIRRAS 4C, aunque sea, por ejemplo, unas calcificaciones amorfas, que serían por morfología un 4B. Entonces, esto es como un resumen, digamos, de la distribución. Difusas, el valor predictivo positivo es del 0%, va con un BIRRAS 2. Las regionales, más de 2 centímetros, el valor predictivo positivo del 26%, va con una categoría BIRRAS 4B. Las agrupadas, al menos 5 en menos de 2 centímetros, va con una categoría BIRRAS 4B. Las lineales, que siguen el trayecto de un ducto, tienen una categoría BIRRAS 4C. Y las segmentarias, con una categoría BIRRAS 4C, el valor predictivo es del 62%. Entonces, hablemos de otro hallazgo, que es la distorsión de la arquitectura. Entonces, una distorsión de la arquitectura son esas espículas radiantes de una región central que no tienen una masa definida y pueden tener, digamos, grasa interpuesta, y es uno de los hallazgos mamográficos más difíciles de detectar. Entonces, se ve cuando el tejido está distorsionado sin una masa definida. Entonces, ¿cuál es el próximo paso en la evaluación diagnóstica y obtención de la imagen? Pues hacer vistas mamográficas adicionales, hacer incluso mamografía con tomosíntesis, que es la mejor forma de poder, digamos, detectar o caracterizar estas distorsiones. Y en ausencia de trauma o cirugía, la distorsión de la arquitectura debe ser sospechosa o de un cáncer o de una cicatriz radial. Entonces, esta es la distorsión de la arquitectura. Luego seguimos con asimetrías. Entonces, las asimetrías se clasifican de 4 formas. Las asimetrías solamente, las asimetrías focales, las asimetrías en desarrollo y la asimetría global. Bueno, ¿qué es una asimetría? Una asimetría es un área de tejido denso
que es visible en una sola proyección mamográfica. Entonces, cuando ustedes ven un área de aumento en la densidad, puede corresponder a una asimetría. Estas asimetrías no tienen bordes convexos, lo que los diferencia, digamos, de los nódulos, y pueden tener grasa intercalada, que también es una diferencia de los nódulos. Los nódulos usualmente tienen mayor densidad en la región central. Cuando hablamos de asimetrías solas, la mayor parte de estos hallazgos corresponden a superposición del tejido mamario. Entonces, el diagnóstico de una asimetría requiere un análisis cuidadoso, la comparación con estudios previos para mirar si ya estaba presente en estudios anteriores, y se debe incluir evaluaciones diagnósticas, digamos, con compresión, ecografía, proyecciones adicionales para determinar si esto corresponde a un hallazgo real o corresponde a una superposición de tejido mamario. La mamografía con tomosíntesis, al, digamos, partir la imagen o al darnos como imágenes múltiples de la mama, pues nos permite evaluar de una vez las asimetrías y determinar si una asimetría es simplemente superposición de tejido mamario o hay alguna lesión en ella o es una asimetría real. Entonces, hablamos de asimetrías, lo que les acabo de mencionar. Luego están las asimetrías focales que se ven en dos proyecciones. Entonces, deben verse en dos proyecciones y se tiene en cuenta una área correspondiente de la mama contralateral, que representa una cantidad de tejido relativamente pequeño, denso en esa área, y está confinada en menos de un cuadrante. Entonces, eso se llama una simetría focal. Igualmente, carece de bordes convexos, puede tener grasa intercalada, y es un hallazgo real que usted ve en dos proyecciones y ve más o menos de la misma forma en las dos proyecciones. Entonces, a eso se llama una simetría focal. Luego vienen las asimetrías en desarrollo. Entonces, ¿qué es una simetría en desarrollo? Es una simetría focal, un área de mayor densidad, pero que en la evaluación mamográfica es más grande, es nueva o es más notoria comparativamente con un examen anterior. Entonces, este es un ejemplo con un año de diferencia. Entonces, ven que tiene un área de aumento en la densidad muy tenue, casi imperceptible con respecto a la mama que la rodea. Y en esta nueva valoración mamográfica vemos que esta asimetría ha aumentado de densidad y ha aumentado en tamaño. Entonces, estas asimetrías se llaman en desarrollo. Aproximadamente el 15% de estas asimetrías en desarrollo pueden tener una malignidad subyacente, por lo que justifican una evaluación con imágenes adicionales y eventualmente una biopsia, a menos que uno determine característicamente que corresponde a tejido superpuesto. Y las asimetrías globales igualmente se parecen a las asimetrías focales en que se ven en dos proyecciones, pero ocupan una mayor cantidad de tejido, entonces deben ocupar al menos un cuadrante. No hay una masa, ven aquí que hay un área de aumento en la densidad que no está en la otra mama y que ocupa un área grande de tejido mamario, al menos un cuadrante, no hay una masa, no hay una distorsión de la arquitectura. Puede ser una variante normal, pero hay que tener en cuenta que si esta asimetría es palpable, probablemente necesite diagnóstico tisular si no tenemos estudios previos para comparar y saber que simplemente corresponde a una variante de la distribución del tejido mamario en la mama. Entonces aquí tenemos un ejemplo, miren, esta es la evaluación inicial con 4 proyecciones de mamografía y ustedes ven en el estudio de control, en el cuadrante inferior interno, en su parte posterior, como hay un área que ha aumentado en densidad. Entonces, este es un ejemplo de una asimetría focal en desarrollo. Se hace una proyección de compresión, persiste la asimetría y en la biopsia resulta ser un carcinoma lobulillar. Hablemos del ducto dilatado único en mamografía. Entonces, este es, digamos, el estudio sobre el cual se basa la recomendación de ducto dilatado único. En este estudio lo que se vio era que se hicieron más o menos 30.000 mamografías diagnósticas y de ellos se hicieron diagnóstico tisular en 21 casos y se vio que la probabilidad de malignidad era superior al 2%. Entonces ya no se podía clasificar como un BRAF 3 porque la probabilidad de malignidad de un BRAF 3 es menor al 2%. Entonces se clasificó como BRAF 4A, teniendo en cuenta que el número de casos que se diagnosticaron a través de biopsia en este estudio fue bajo. Es posible que en las siguientes ediciones del BRAF la clasificación de este ducto único dilatado se cambie. Entonces, hoy en día es 4A. Cuando se ve un ducto único dilatado, la probabilidad es mayor al 2%. Entonces, va dentro de esta categoría que es entre el 2 y el 10%, cuando no se encuentra ningún otro hallazgo asociado. Yo diría
que cuando se encuentra un ducto único dilatado hay que hacer un estudio adicional de la mama para mirar si es una ectasia ductal, si tiene un nódulo en su interior, si tiene algún hallazgo sospechoso para poderla clasificar en forma adecuada. Otras de las características del BIRRAS, digamos otro hallazgo, pueden ser los ganglios intramamarios que se ven como nódulos de baja densidad, usualmente menores a 1 centímetro, de contornos circunscritos que tienen una hendidura en un área central que tiene menor densidad. Esto es característico de los ganglios, usualmente se encuentran en el cuadrante superior externo. Y hablemos de la localización. Entonces, una vez que ya hemos descrito una serie de hallazgos, un espectro de hallazgos, hablemos de cómo se debe informar la localización de las lesiones. Entonces, debe obviamente colocarse la lateralidad, el cuadrante en el que se ubica la lesión, la localización horaria de ser posible, la profundidad y la distancia al pezón. Entonces, puede encontrarse en los cuadrantes superiores, en los cuadrantes inferiores, los cuadrantes externos o internos, y uno puede adicionar la localización horaria de la lesión. ¿Para qué? Para que el que vaya a hacer la ecografía la busque en un determinado eje horario, o el que va a hacer un examen físico riguroso pueda localizar exactamente el hallazgo que estamos viendo por mamografía con un tercio anterior, medio y posterior. A esta zona medio y posterior por detrás del pezón se le llama la región central, y esta zona anterior por detrás del pezón se le llama la región retroareolar. Este se llama la cola mamaria. La distancia del pezón es la forma más reproducible, digamos, de medir o de localizar las lesiones. Entonces vamos a pasar a esta otra etapa, que ya va a ser la evaluación y el manejo. Entonces el cambio más significativo del BIRRAT es que en la evaluación, digamos, se ha separado estos dos procesos de evaluación y de manejo. Entonces, se ha hecho que sea más flexible para casos específicos. Entonces, la evaluación puede dar un BIRRAS y la recomendación de manejo puede ser discordante aparentemente, pero son para casos específicos en donde la recomendación es diferente a los hallazgos de imagen. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pues primero, ¿cuáles son las categorías del BIRRAS de las que tanto les he hablado? Entonces, el BIRRAS 0 es que es un estudio incompleto y necesita imágenes adicionales. Pueden ser evaluación por ultrasonido, proyecciones complementarias y mamografías previas para comparar y mirar si un examen realmente, si un hallazgo ha estado estable en el tiempo. La categoría BIRRAS 1 es un hallazgo negativo, la probabilidad de malignidad es del 0%. La categoría BIRRAS 2 son hallazgos benignos con una probabilidad de malignidad del 0% igualmente. La categoría BIRRAS 3 son hallazgos probablemente benignos. Y aquí les decía, la probabilidad de malignidad en esta categoría va entre el 0 y el 2%. Bueno, el BIRRAS 4 se trata de anormalidades sospechosas y la probabilidad de malignidad se divide en 3 grupos. BIRRAS 4A, 4B y 4C. El 4A, la probabilidad va entre el 2 y el 10%, los B entre el 10 y el 50% y el 4C entre el 50 y el 95%. La categoría 5 son lesiones altamente sugestivas de malignidad con una probabilidad de malignidad mayor al 95%, son lesiones típicamente malignas. Y la categoría BIRRAS 6 se utiliza para lesiones que ya han sido biopsiadas, que ya tienen un diagnóstico y que están esperando un tratamiento. Puede ser quirúrgico, por ejemplo, o pueden ser en el seguimiento de la quimioterapia neoadyuvante. Por ejemplo, se puede utilizar esta categoría BIRRAS 6. Entonces, algunos ejemplos. Un momento. Entonces, esta categoría BIRRAS 1 son cuando no encontramos ningún hallazgo o no, digamos, queremos notificar ningún hallazgo importante, son hallazgos benignos, es una categoría que indica pues un tamizaje mamográfico rutinario. Un momento. Okay. Un momento, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Creo que Sí, no, Diego, no hay ninguna. yo tengo una preguntita acerca del ducto solitario, ducto único dilatado en la mamografía. Sin lesión ecográfica, el manejo es solo seguimiento, porque lo pusiste como un 4A.
Sí, sí, doctor. Pues yo pienso que cuando hay una ectasia ductal simple, pues es un hallazgo que tiene una categoría BIRAS 2, no tiene no requiere ninguna evaluación adicional. Si la ectasia ductal, digamos, tiene el ducto ocupado por material, pues hay que mirar qué es lo que está ocupando este material. Entonces, si nosotros vemos esa ectasia ductal, movemos el ducto, lo comprimimos y eventualmente esto se mueve, entonces simplemente es un BIRAS 2. Si, digamos, tiene flujo en su interior, el ducto, entonces diríamos que puede ser que tenga alguna lesión, o si tiene un nódulo en su interior, puede ser que tenga alguna lesión, como una lesión papilar, por ejemplo, entonces indicamos hacer biopsia. Pero, como le digo, hay que estudiar muy bien ese ducto dilatado. Lo que pasa es que el BIRAS lo que hace es hacer la categoría ducto único dilatado, un ducto único solitario, perdón, y le asigna una categoría BIRAS 4A, pero todas las categorías que son para biopsia deben tener primero un estudio que pasa por mamografía, por evaluaciones diagnósticas, proyecciones complementarias o por ecografía. Entonces, digamos que después de hacer todo eso, se puede clasificar con 4A, pero si hay algo que lo justifique. Entonces, sigamos aquí. Entonces, la categoría BIRAS 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una mamografía que tiene una muy alta densidad, es una mamografía negativa. Puede tener o no alteración palpable y en este caso, el descriptor que se debe utilizar es una categoría BIRAS 1. Entonces, porque no encontramos ningún hallazgo que sea significativo. Así, la paciente tenga una normalidad palpable. Puede tener incluso un cáncer palpable, pero lo que dice el BIRAS es que usted clasifica la imagen de acuerdo a los hallazgos y puede colocar una nota en el informe recomendando la consulta quirúrgica o eventualmente el diagnóstico tisular si está indicado, digamos, clínicamente. Entonces, se clasifica de acuerdo a la imagen. Entonces, aquí digamos que hay una discordancia de pronto entre la clasificación y lo que se puede recomendar al final en este tipo de pacientes. La categoría BIRAS 2 son hallazgos benignos. Ustedes conocen, pues, les he mencionado el espectro de hallazgos benignos, los ganglios intramamarios, las calcificaciones típicamente benignas, los implantes, los cuerpos extraños, las distorsiones de la arquitectura claramente asociadas a cirugía o las lesiones que contengan grasa son BIRAS 2 y el manejo pues, va a ser el tamizaje mamográfico rutinario. La categoría 3 son hallazgos probablemente benignos. Entonces, lo primero que hay que decir es que no se debe asignar una categoría BIRAS 3 en mamografía hasta después que se haya completado un trabajo de diagnóstico, es decir, se haya hecho proyecciones complementarias o ultrasonido. Entonces, en esta categoría, el BIRAS aparecen tres ítems importantes, son los nódulos no calcificados circunscritos, las asimetrías focales cuando no son palpables y no tienen una correlación ecográfica, entonces serían un BIRAS 3, y las calcificaciones puntiformes agrupadas. Entonces son las únicas calcificaciones que van a seguimiento cuando son calcificaciones puntiformes agrupadas y no tenemos estudios previos para comparar. Entonces, vuelvo y repito, no se debe utilizar la clasificación BIRAS 3 en un estudio de tamizaje, sino un estudio completo de la mama. Y de estos BIRAS 3 solamente hasta el 8% pueden requerir biopsia eventualmente. Entonces, algunos ejemplos en mamografía y ultrasonido de este BIRAS 3, las asimetrías focales, el nódulo circunscrito no palpable y las calcificaciones puntiformes agrupadas. Y en ultrasonido, los nódulos circunscritos no palpables únicos, los microquistes agrupados únicos, los quistes complicados aislados, los nódulos ecogénicos heterogéneos, las necrosis grasa y la ectasia ductal compleja, que les decía, estos ductos que están ocupados pero que no hay una lesión definida, se pueden dejar como en un BIRAS 3. Cuando el BIRAS 3 habla de esta categoría, la quinta edición la hace más flexible que las anteriores y el radiólogo puede tener, de acuerdo a su experiencia, puede dejar algunas otras lesiones en seguimiento. Algunos ejemplos. Calcificaciones nuevas que pueden ser vasculares, pero no estoy seguro de que sean las calcificaciones dentro de un vaso. Se pueden dejar en seguimiento. Calcificaciones que sugieren una necrosis grasa en evolución temprana, también se podrían dejar eventualmente en seguimiento. O las lesiones que evaluar la estabilidad es difícil porque técnicamente estoy comparando mamografías que son distintas porque una es analógica, por ejemplo, la otra es digital, o porque tengo proveedores diferentes de mamografía y la imagen tiene una calidad distinta. Entonces, en este caso, algunas lesiones podrían dejarse como en seguimiento.
Y no debe utilizarse la categoría BIRAS 3 cuando yo no estoy seguro si el hallazgo es benigno o sospechoso. Entonces, si yo estoy dudando si es benigno o sospechoso, debo recomendar una biopsia. Entonces, no es para este tipo de lesiones que yo estoy en duda si es un hallazgo claramente sospechoso o un hallazgo sospechoso. No es para este tipo de lesiones, ¿no? Teniendo en cuenta esto. ¿Cuál es el algoritmo de seguimiento? La recomendación inicial es a 6 meses. El primer control, que puede ser con mamografía unilateral del lado donde se encuentra el hallazgo. Luego a 12 meses se hace mamografía bilateral porque le toca entonces la mamografía de tamizaje del otro lado, y a 24 meses. Entonces, si durante ese tiempo desaparece, puede o cambia, digamos, si se hace benigna, puede recategorizarse y ponerse un BIRAS 2. O lo contrario, si la lesión aumenta de tamaño, y un aumento de tamaño hablamos más del 20% durante el seguimiento, se actualiza a un BIRAS 4 y se recomienda una biopsia. Este aumento en el tamaño aplica también para las lesiones tipo nódulos como los fibroadenomas, y tener en cuenta que aquí hay una variabilidad interobservador. Entonces, aquí puede haber un desacuerdo en el uso de los descriptores de un examen a otro, de tal forma que a veces un radiólogo que tiene mayor experiencia, cuando hace el seguimiento, puede decir, no, esto es un BIRAS 2 y puede cambiar la categoría. Entonces, hay que tener en cuenta la variabilidad interobservador. Cuando hablamos de la categoría BIRAS 4 de sospecha de malignidad, entonces tenemos 3 subcategorías. La 4A, que son baja sospecha, moderada sospecha y alta sospecha. Ya hemos tenido ejemplos. El ducto único solitario después de evaluación 4A, por ejemplo, las microcalcificaciones heterogéneas gruesas 4B, la distorsión de la arquitectura 4C, ellas necesitan un diagnóstico tisular. Y el BIRAS deja que la subdivisión puede ser opcional. Entonces, si no está seguro el radiólogo de en qué categoría va, puede ser opcional. Aquí está el valor predictivo positivo de cada una de ellas: 4A del 2 al 10%, 4B del 10 al 50%, 4C del 50 al 95%. ¿Para qué las subdivisiones, digamos? ¿Para qué tener estas subdivisiones? Primero, pues facilita la toma de decisiones, porque yo sé claramente pues que esta lesión 4C requiere sí o sí biopsia. Disminuye el rango, digamos, del diagnóstico o del porcentaje de malignidad, y se puede hacer una correlación radiopatológica, de tal forma que yo esperaría que las lesiones que caigan en esta categoría BIRAS 4A con mayor frecuencia sean benignas, y las que caigan en esta categoría BIRAS 4C con mayor frecuencia sean malignas, de tal forma que si una lesión se me reporta como benigna teniendo un 4C, quizás lo que tenga que recomendar en este caso es que se repita la biopsia o se haga una biopsia excisional. Y también sirve para, digamos, disminuir un poco la ansiedad de los pacientes, porque si yo le doy una categoría BIRAS 4A, le digo es baja sospecha, tienes una probabilidad menor al 10%, es diferente a decirle tienes una probabilidad más del 50, entre el 50 y el 95% de malignidad. Entonces veamos aquí ejemplos. Entonces son el BIRAS 5, lesiones de alta sospecha o altamente sugestivas de malignidad, mayores al 95%. Son casos clásicos como lesiones espiculadas con microcalcificaciones asociadas, calcificaciones lineales ramificadas que tienen una distribución segmentaria, o las masas que tienen calcificaciones asociadas, retracción del tejido, engrosamiento cutáneo. Entonces, estos son ejemplos típicos. El BIRAS 6 ya les había comentado que es una malignidad probada por biopsia, entonces se debe reservar esto para aquellos resultados que tienen una biopsia de malignidad, que se ha realizado una biopsia percutánea, y antes de la cirugía, entonces se utiliza el BIRAS 6. Y cuando no hay una normalidad distinta en la evaluación que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cuáles pueden ser ejemplos? La quimioterapia no adyuvante, cuando estoy haciendo un seguimiento de una quimioterapia no adyuvante y voy viendo cómo va la lesión, sería un BIRAS 6. O cuando tengo una resonancia preoperatoria y solamente tengo un hallazgo de malignidad y no tengo ningún otro hallazgo sospechoso, sería con un BIRAS 6. Si yo tengo un hallazgo sospechoso nuevo, no iría ya como un BIRAS 6, sino que tendría una categoría probablemente BIRAS 4. Porque estoy encontrando algo nuevo que probablemente le voy a recomendar al clínico que debe tener un diagnóstico tisular. Veamos algunos otros ejemplos diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una adenopatía unilateral izquierda? Entonces, en este caso, una proyección medio lateral oblicua, ustedes ven que hay un ganglio aumentado en tamaño y densidad, y en este caso iría inicialmente como un BIRAS 0. Se hace una evaluación ecográfica y yo veo ganglios que tienen disminución o pérdida de su hilo graso, que están aumentados de tamaño. Entonces, ¿cuál sería la categoría final de esta paciente? Entonces, primero tengo que pensar que cuando hay una adenopatía
unilateral, puede sugerir un carcinoma oculto o menos frecuentemente un linfoma, un melanoma, una lesión metastásica. Y la categoría que iría sería un 4. ¿Por qué? Porque en ausencia de una causa infecciosa o inflamatoria conocida, una adenopatía unilateral aislada es sospechosa de malignidad. Entonces, la categoría final, después de la evaluación de esta paciente, sería un 4. Este es otro caso diferente. Entonces, en este caso, la paciente tiene un linfoma conocido. Entonces, viene a mamografía. Le veo la mamografía, tiene ganglios aumentados de tamaño, con aumento en la densidad, tiene ganglios de aspecto patológico por ecografía. Entonces, se presume, en este caso, que las adenopatías bilaterales son por su diagnóstico conocido de linfoma. ¿Qué categoría iría al final? Sería una categoría BIRAS 2, porque en este caso se determinan los hallazgos de imagen, pero se tiene en cuenta la presencia de una enfermedad subyacente para hacer la categoría final de la paciente. Las cicatrices postquirúrgicas, entonces miren, lo que dice el BIRAS con esto es que aun cuando el patólogo indica un margen de resección positivo, pero en imagen no estoy viendo sino solamente los cambios postquirúrgicos, la categoría que debería indicar según el BIRAS es una categoría BIRAS 2. Yo sé que esto es algo controversial, pero lo que dice es que se debe guiar por los hallazgos de imagen y colocar una nota adicional que indique que el informe de patología había tumor residual en el borde de resección. Entonces, cuando yo no estoy viendo la lesión residual, no puedo colocar una categoría diferente a lo que estoy viendo, que serían los cambios postquirúrgicos en este caso. Digamos, caso de interés es la evaluación de las pacientes que tienen sospecha de enfermedad de Payet. Hago una mamografía, hago proyecciones de magnificación o de compresión en esta zona, hago un ultrasonido y no encuentro ningún hallazgo significativo. ¿Qué categoría final iría con esta paciente? Una paciente que tiene síntomas cutáneos o síntomas sospechosos, digamos, por eritema del pezón, por erosión del pezón, la categoría final sería un 2, porque en esta situación debe determinarse los hallazgos en base a los hallazgos de imagen y puede dejarse una nota adicional en donde diga que en el manejo puede ser una opción o puede ser recomendado o adecuado realizar una resonancia en esta paciente. Entonces, en la quinta edición desaconseja el uso del BIRAS 0 en este caso, o sea, no debe ir con un BIRAS 0, debe ir con el BIRAS que lleve la imagen de acuerdo a los hallazgos y puede dejarse una nota adicional en donde se diga que la resonancia puede ser útil en esta paciente para determinar la extensión o un diagnóstico de acuerdo a la sospecha clínica. Entonces, cuando uno recomiende una resonancia magnética, usualmente la categoría que debe llevar el informe no es 0, debe llevar una categoría de acuerdo a los hallazgos de imagen y uno debe anotar por qué puede ser importante o de utilidad una resonancia en un caso específico. Estos son algunos otros ejemplos, por ejemplo, en donde la categoría y el manejo pueden ser discordantes, como masa palpable sin hallazgos de imagen, como lo habíamos visto, dolor focal en un quiste simple, las rupturas de implantes, abscesos, hematomas, etcétera, pueden tener una discordancia entre la categoría que se hace y la recomendación que se hace. Este es un ejemplo, es una mamografía con un BIRAS 2 sin ningún hallazgo significativo en el tejido mamario, pero tiene una prótesis rota, que tiene una alteración en su estructura, en su forma. Entonces, en esta se le da un BIRAS 2, pero se le puede recomendar hacer un estudio complementario como una ecografía para, digamos, identificar la integridad del implante, o puede ser directamente recomendarle la evaluación por cirugía plástica. Los marcadores cutáneos, pues miren, el BIRAS no tiene un consenso sobre cómo utilizar las diferentes formas específicas de marcadores, pero lo que se dice es que se debe educar a los médicos intérpretes, a nosotros los radiólogos, y la institución debe tener una política del uso de marcadores que sea constante, de tal forma que yo en mi institución conozca qué quiere decir en la marcación de mamografía un nódulo palpable, cuáles son los marcadores de lesiones cutáneas y cuáles son los marcadores de cicatrices en piel. Bueno, en estos casos, por ejemplo, de seguimiento post-tumorectomía, la clasificación puede llevar una clasificación BIRAS 4. En algunos casos, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un seguimiento post-cuadrantectomía, por ejemplo, y lo que estoy viendo es que esta área quirúrgica hay un aumento en la densidad o hay un aumento en la lesión que estoy viendo o en el hallazgo que estoy viendo, puede ser que necesite una biopsia, porque lo normal sería que esta área vaya disminuyendo en tamaño o en densidad a lo largo del tiempo o sea estable. Entonces, si hay un aumento, puede tener una categoría BIRAS 4.
La mamografía en hombres. La mamografía en hombres requiere una evaluación final con BIRAS y un código numérico. Pues todas las mamografías, independientemente del sexo, requieren que tenga una categoría BIRAS final. Pero en los hombres no requiere que tenga un código numérico final de la categoría que le asignemos de acuerdo a los hallazgos. Entonces, ¿por qué? Porque estos pacientes pueden tener recomendaciones diferentes a las mujeres y, pues, por ejemplo, la mamografía de tamizaje no va en ellos, entonces, no va en la mayoría de los casos. Entonces, este sería un ejemplo. Un hombre se hace una mamografía y se le ve una lesión de morfología irregular a nivel retroareolar. Entonces, iría con probablemente una categoría VIRAS 4, pero no iría con una subclasificación A, B o C, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los cambios más importantes del VIRAS que les he mencionado? Pues primero las subclasificaciones como 4A, 4B, 4C. Digamos, quitar la camisa de fuerza del rango de porcentajes para evaluar la densidad mamaria, como les comenté al principio. Clarificar la localización y cómo debe localizarse adecuadamente una lesión. No usar la categoría VIRAS 3 en tamizaje, sino después de una evaluación completa. Oponerse también para las categorías VIRAS 4 o 5 en el tamizaje, sino más bien luego de que se haga una mamografía diagnóstica y toda la evaluación diagnóstica de esta paciente, y separar los temas de valoración y de manejo para ser un poco más flexible, solamente en algunos casos como los que les he descrito. También dice el VIRAS que el seguimiento de los hallazgos VIRAS 3 puede ser mayor a 6 meses en algunos casos, de acuerdo a la experiencia de los radiólogos y a los hallazgos que encontremos. Por ejemplo, los quistes agrupados. Los quistes agrupados, cuando son únicos, el VIRAS los coloca en 3, pero se ha visto que en los estudios la probabilidad de malignidad es muy baja, entonces podrían tener seguimiento un año. Y lo que les había comentado. Por último, en la parte de seguimiento y de investigación que tiene el VIRAS, que es la parte de auditoría, se ha convertido en una sección aparte de lo que es de mamografía. Antes estaba integrada en mamografía y en este momento es una subdivisión. Es un tema muy interesante y de mucha importancia que nosotros podamos medirnos, podamos mirar cuántas categorías estamos mandando de cada cosa, qué valor predictivo positivo tienen las categorías que estamos dando. Y finalmente decir que el VIRAS es una cosa que ha cambiado, digamos, la forma como se hace la radiología hoy en día y se ha extendido a otras áreas del cuerpo. Entonces ustedes ya ven que hay VIRAS, algo parecido para el hígado, LIRAS, hay para el cuello, para los ovarios, para la próstata, o sea, hay para todo. Entonces, es algo que se ha venido extendiendo en las diferentes áreas del cuerpo y lo que nos dice es que tenemos que ir hacia la estandarización, hacia buscar la calidad de nuestros informes radiológicos y esto se logra a través de que nos pongamos de acuerdo en qué lenguaje utilizar. Pues muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Diego, muchas gracias. Excelente charla. Queda abierto el micrófono para los comentarios. Si alguno del auditorio quiere hacer algún comentario. Sí, yo le quiero preguntar a Diego, Hola, esas profe. categorías, hola, buenos días, esas categorías que clasifican birras 3 y a veces se quedan birras 3 después de 2 años, ¿eso es porque no baja birras 2 o porque ya uno entiende que ya el seguimiento es anual? Depende del hallazgo. Entonces, si uno tiene un nódulo, por ejemplo, y entró en una categoría VIRAS 3, cuando han pasado 2 años, uno debería clasificar nuevamente a un VIRAS 2, es decir, bajarle a un hallazgo benigno. Se supone que ha tenido 2 años de seguimiento y el hallazgo ha estado estable durante el tiempo. ¿Qué puede pasar? A veces las microcalcificaciones pueden requerir mayor tiempo de seguimiento, porque se ha visto que hay tumores que tienen muy lento crecimiento cuando son calcificaciones, sea in situ, por ejemplo. Entonces puede ser que en las microcalcificaciones haya más tiempo de seguimiento, puede ser 3 años, 4 años. Digamos que el 2 se tiene como referencia, pero puede requerir un tiempo incluso mayor de seguimiento ya siendo después de los 2 años la siguiente control al tercer año, o sea, que sería muy similar a lo que sería un tamizaje. Entonces depende del hallazgo, pero definitivamente nosotros fallamos en que vemos un nódulo y lo seguimos dando 3 y 3 y 3, pero entonces tenemos que comparar claramente con los estudios previos para mirar si está estable. Y si está estable después de 2 años, tenemos que pasarlo a 2.
¿Algún otro comentario en el auditorio? Alder, una preguntita. Sí, señor. Dígame, ¿Me estás profe. escuchando? Sí, señor. Gracias, ¿no? Me parece que estas charlas son muy interesantes para que se unifiquen los criterios y se pueda hablar el mismo idioma, como bien lo dijiste. Felicitaciones, me parece que es una muy buena revisión. De pronto tengo una preguntita desde el punto de vista de los tipos de equipos, si definitivamente hay alguna variante en cuanto a la cantidad de radiación que se genere y en qué momento definitivamente se puede empezar a hacer el tamizaje, desde qué edad, y la parte acumulativa de la irradiación, haciendo secuencialmente imágenes, digamos, periódicamente, si eso puede tener alguna implicación en el cambio del tejido. Digamos, ¿hay alguna novedad frente a eso? Pues novedades creo que no hay. Lo que sí hay que decir, pues dos cosas. Uno es que los equipos actuales de mamografía digital, la dosis es muy baja y está incluso por debajo del rango recomendado por la FDA y el Colegio Americano de Radiología, que es 12 mg. La dosis de la mamografía está por debajo de ese límite. Entonces, tener en cuenta eso. Los mamógrafos de última generación tienen una dosis muy baja de radiación, que es diferente a los mamógrafos análogos que se utilizaban antes. Se ha disminuido la dosis de radiación. Los cánceres radioinducidos, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta digamos, este tema. En la institución donde trabajamos se hace una evaluación de la dosis y si una paciente se sale de esos rangos de dosis por una cosa en particular, se va y se analiza ese caso en particular. ¿Qué pasó? Le tomaron muchos focos, era una mamografía diagnóstica, ¿qué pasó? Entonces, nosotros estamos tratando de disminuir la dosis a los pacientes porque eventualmente puede ser un tema de mucha relevancia. Obviamente no queremos ocasionar más daño que el beneficio que hay. Y de la pregunta del inicio de la mamografía, pues miren, eso hay mucha controversia. Entonces yo me puedo aquí sentar media hora a darles mis argumentos y ustedes otra hora a dar sus contraargumentos para una estrategia en particular. ¿Qué les puedo decir? Hay tres estrategias. Una con inicio a los 40 años, otra con inicio a los 45 años y otra con inicio a los 50 años. Son grupos serios los que han recomendado cada una de las estrategias, son grupos que han hecho investigación y tienen en cuenta, digamos, argumentos muy válidos. ¿Con cuál se deben quedar? Bueno, y lo otro es el tiempo. Unas dicen anual, otras bienal, cada 2 años. ¿Con cuál se deben quedar? Con el que consideren que es el más adecuado para sus pacientes. Y la otra cosa, hay que darles información a las pacientes. Entonces, si usted les dice, mire, podemos iniciar el tamizaje a los 40 años, pero si iniciamos a los 40 años, tiene unos riesgos. Riesgos de la radiación, riesgos de que se encuentre un hallazgo, necesite biopsia y sea benigno, y tiene unos beneficios. Puede ser que si tienes una lesión a los 42 y te hicimos una mamografía, te detectamos un C in situ o te detectamos un cáncer invasivo temprano. Las pacientes deben tener esta información, los médicos deben tener esta información y en conjunto decidir cuál estrategia van a utilizar. Pero no hay nada nuevo en cuanto a qué tipo de estrategia utilizar. Digamos, hay estudios, pero no hay cambios en los consensos o en las recomendaciones.